La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. También nos ayuda a determinar cómo manejar el estrés, relacionarnos con otras personas y tomar decisiones. En un juego de terror llamado Layer of Tears, nos metemos en la piel de un pintor muy reconocido, el cual hubo un momento de su vida que era feliz, con una hermosa esposa la cual autocompletaba sus obras de arte, pues ella era una gran artista musical, y ayudaba a su esposo mientras pintaba con sus melodías. Él la consideraba a ella misma como una obra maestra, por eso tanto él como su propio público pedían dibujos sobre ella, pero llegó a un punto que el pintor se excedió demasiado con su trabajo, al punto de estar casi siempre de mal humor, llegando a caer en el alcoholismo, así que una noche su esposa decidió acabar con varias de sus obras, prendiéndoles fuego para recuperar al hombre con quien se había casado, pero lo único que consiguió fue que él la golpeara y echara de su casa junto con su hija. El pintor de este juego sufre de esquizofrenia por momentos perturbadores de su pasado, como cuando se enteró de que su esposa, la cual él mismo había sacado de su casa, había sufrido un grave accidente en un incendio, en el cual había logrado sobrevivir, pero con múltiples quemaduras graves en todo su cuerpo. Así que el hombre decidió llevársela nuevamente a su casa para cuidar de ella, pero ya no era lo mismo. Ahora el hombre ya no veía una obra maestra reflejada en su esposa, lo cual haría que hubiesen varias peleas entre la pareja, al punto de que vecinos amenazarían con llamar a la policía si los ruidos seguían. Un día la mujer se cansó de todo esto y decidió tomar un cuchillo con el cual se quitó la vida. A lo largo del juego vemos indicios de cómo este hombre fue perdiendo la cordura. Por ejemplo, en una parte del juego nos encontramos con una nota la cual viene de parte de una compañía de control de plagas, con una queja de que aquel pintor había estado llamando a varios empleados porque supuestamente había una plaga de ratas, pero ningún empleado las había logrado localizar, dándonos una pista de la esquizofrenia que sufría el pintor. Otra pista era ver cómo la manifestación de su esposa después del accidente se le aparecía de tanto en tanto, pudiendo ser perfectamente la culpa que el hombre sentía al saber que por él su esposa había decidido acabar con su triste vida, y es más, toda la mansión en sí puede ser una manifestación de cómo poco a poco su mente se va deteriorando, comenzando con una mansión completamente normal, la cual poco a poco se va volviendo más y más oscura y aterradora por todo lo que aquel pintor había ocasionado. Hablemos un poco sobre el trastorno que este pintor obtuvo a base de acciones que él mismo había ocasionado, la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad de manera anormal. La esquizofrenia puede provocar una combinación de alucinaciones, delirios y trastornos graves en el pensamiento y el comportamiento, que afecta el funcionamiento diario y puede ser incapacitante. Sus propios actos lo llevaron a la locura, viendo cosas que nadie más veía, cosas que nadie más sentía, todo por haberse obsesionado con su trabajo, el cual había puesto por delante su familia, la cual no supo valorar hasta que la perdió, pero por miedo a reconocerlo, el pintor llegó a un punto de obsesión tremendo en completar su obra maestra, la cual le devolvería la fama que había perdido. Este juego cuenta con 3 finales, uno en el cual hace un autorretrato y recupera su aclamada fama, en el otro pinta un cuadro de lo que pareciera su esposa modificada como si fuese un monstruo, y en el final, el cual es supuestamente el final trágico, el pintor junta todos los cuadros de su esposa quemada y deforme, para prenderles fuego y simplemente quedarse allí, hasta que pueda terminar con esa pesadilla. Ahora, dije supuestamente el final trágico ya que creo que este fue el mejor final para el personaje, ya que tuvo un momento de arreglarlo todo, su obsesión con completar su obra maestra había desaparecido, sintió al fuego acabar con su vida poco a poco, por fin pudo estar en paz, y todo esto habiendo nacido de una sola cosa.
este juego, nosotros controlamos a dos sujetos, o mejor dicho, a dos personalidades que habitan en un mismo cuerpo, y cada uno de ellos lleva un nombre distinto. El primero es literalmente el título del juego, Omori, mientras que el otro recibe el nombre de Sunny. En este juego nos encontramos en un lugar conocido como Space White, que su traducción vendría siendo espacio blanco, un lugar completamente en blanco que apenas lleva un par de cosas, entre ellas un gato color negro y una puerta la cual al abrirse, apareceremos en un mundo muy colorido, en donde los amigos de nuestro personaje lo reciben muy alegremente, entre ellos está Nero, el amigo de Sandy, Aubrey, la amiga de Sandy, Kel, amigo de Sandy y hermano de Ero, Basil, el amigo de Sandy, y la más importante en la historia de este juego, Mari, la hermana de Sunny. Luego de explorar un poco todo este mundo, Omori no tuvo más remedio que despertar en una camilla de hospital y sin piernas. O que olviden eso, ahora dejamos de controlar a Omori para convertirnos en Sunny, la otra personalidad que habita este cuerpo, en un lugar completamente opuesto al que se encontraba en el sueño de Sandy. Aquí todo era oscuro, con muchas telarañas, y aquí nos enteramos que en un par de días Sunny se mudará a otro sitio. Sunny se despertó porque le dio hambre, entonces vamos por el pasillo de un segundo piso hasta encontrar las escaleras, pero hay algo peculiar con ellas, y es que parecieran que fuesen infinitas, sin ningún tipo de rumbo, y a mitad de camino nos encontramos con este extraño monstruo, el cual para pasarlo simplemente debemos hacer que Sunny se calme y no caiga en pánico, luego nos comeremos un pedazo de filete podrido y nos iremos a nuestra habitación. Este juego tiene demasiadas partes las cuales yo considero relleno, así que haré un pequeño resumen de las cuales, a mi parecer son las más importantes. Ero llegando a casa de Sunny para pasar unos últimos días juntos antes de que este se mude, Aubrey peleando con Ero y Sunny en una iglesia para después salir corriendo mientras lloraba. Se nos cuenta que hace tiempo la hermana de Sandy, Mari, se había quitado la vida en un árbol con una soga. En el mundo colorido de Omori, nuestro amigo Basil se pierde, y debemos encontrarlo. Entramos en una zona con varias puertas en las cuales podemos ver que Basil pierde la vida una, otra y otra vez, Omori reuniendo varias fotografías, y lo más importante, la historia real del fallecimiento de la hermana de Sunny. Se nos revela a través de las fotos que recolectamos en aquel bosque, en donde nos enteramos que una noche, Sunny y su hermana Mari, estaban discutiendo porque al parecer Mari había destruido el violín de Sandy, y este en un acto de enojo, terminó empujando a su hermana, y esta accidentalmente cayó de espaldas por las escaleras, acabando así con su vida. Este acto sería descubierto por Basil, pero él confiaba en que su amigo no habría hecho nada de eso a propósito, entonces decide ayudar a su amigo a llevar a Mari al bosque, para colgarla de un árbol, haciendo parecer que ella misma se había quitado la vida, dejando clavada en la mente tanto de Sunny como de Basil la del cabello de Mari, cubriendo todo su rostro a excepción de uno de sus ojos. Esto se sabe ya que este ente estuvo atormentado tanto de Sunny como a Basil gran parte del juego. Aquí vienen algunas interpretaciones de algunas cosas que se ven pequeñas, por ejemplo el propio espacio blanco, que a mi consideración esto vendría siendo un espacio de seguridad dentro de la mente de Sandy, que no se encuentra ni en el mundo real ni en su mundo colorido de fantasía. Omori en aquel espacio blanco, de vez en cuando encuentra un cuchillo el cual se lo clava a sí mismo en el estómago, dándonos a entender las ganas que tenía Sunny de acabar con todo, haciéndolo con mucha facilidad en el espacio blanco, pero sin la valentía de hacer lo mismo en el mundo real. Todas aquellas visiones que Omori presenció de su amigo Basil siendo acabado enumeradas veces, podría representar que por culpa de Sandy, su amigo Basil también es atormentado por ser cómplice suyo de la falsa automorición de Mari. Esto se refuerza mucho más si recordamos que todo esto ocurre dentro de la mente de Sandy. Y si les dijera que tanto Omori como Sunny en realidad en vez de ser dos personalidades distintas, Omori vendría siendo la manifestación de la culpa de Sunny por lo que había ocasionado, no por nada Omori es el último jefe que nos toca enfrentar en este juego, el cual nos ataca con frases que nos hacen sentir aún más culpables, frases como has causado tanto sufrimiento o tus amigos nunca te perdonarán.
pero al final, logramos vencer aquella culpa, dándonos cuenta que aún hay mucho por vivir, y ese último abrazo entre Sandy y la personificación de su culpa conocida como Emori, nos daría a entender que eso es algo con lo que Sunny siempre vivirá, y no tendrá más remedio que aceptarlo por el resto de su vida. Entonces luego, Sunny se encuentra dispuesto, tanto él como Basil, a contarlo todo sobre la muerte de Maddie a sus mejores amigos que han compartido tantos momentos juntos. Entonces así vemos como Sunny despierta en una camilla de hospital, luego simplemente se pone a llorar al darse cuenta que ya no tenía piernas. Emori va donde Basil, mostrándole una sonrisa que demuestra que está listo para contarlo todo y así por fin recuperar la vida alegre que alguna vez tuvo, pudiendo liberarse de la culpa que sentía. Sunny sintió una gran paz en su interior. Sunny por fin había logrado ser libre. Les tengo una pregunta. ¿Qué tienen en común estos dos juegos? Pues lo más notable sería que ambos personajes son atormentados por la culpa que sentían debido a los actos que cada uno de ellos había cometido. La diferencia, que mientras la única salida que pudo hallar el pintor para sacarse toda esa culpabilidad de encima fue quemándose junto a sus obras, las cuales lo habían apartado de su única familia, mientras que Sunny entendió que aún tenía mucho por el cual vivir, y aquí podemos entender mejor la postura de pintor al tomar una decisión tan drástica, ya que si bien la culpabilidad de ambos es similar, Sunny al menos aún tenía amigos como su apoyo emocional, pero al pintor exactamente, ¿qué le quedaba por vivir? No podían ser sus obras, ya que fueron esas mismas las que lo llevaron a su punto de quiebre, y si seguía así, era muy probable que su culpa simplemente nunca desaparecería de su mente, teniendo como única salida un final trágico pero feliz, y Sunny un final feliz, pero con ganas de seguir viviendo. En un juego llamado The Park, tomamos el papel de una madre soltera la cual lleva a su hijo a un parque de diversiones en donde es recibida por un guardia de seguridad el cual le informa que el parque está a punto de cerrar. Luego el hijo de la señora se termina adentrando en el parque, entonces ella va en su búsqueda, y a lo largo de su corto viaje, nos tomamos con un ser el cual adivinen qué. Exacto, atormenta a la madre por cosas de su pasado, del cual ni entraré en detalles porque siento que hasta aquí ya entendieron el punto de un personaje que es atormentado ya sea por una esposa que por decisiones de un mal esposo terminó quitándosela, ya saben qué cosa, una hermana que por un conflicto con un ser muy querido para ella, terminó cayendo por las escaleras, o inclusive yo que estoy siendo atormentado por ver que llevas más de 10 minutos de video y hasta ahora no dejaste tu like ni te suscribiste al canal. Cuestión que al final de este juego, la madre termina entrando en una casa de los sustos, en donde al parecer hace tiempo un sujeto secuestraba a niños dentro de ese lugar, y tras explorar un poco el sitio, la madre entra a un lugar que pareciera ser su casa, contándonos el pasado que ella vivió, pero como dije antes, no entraré en detalles de eso, solamente que al parecer la madre era muy irresponsable con su pequeño hijo. Al final lo encontramos acostado en una cama de piedra, pero ahí también se encontraba ese ser extraño, el cual obliga a la madre a agarrar un picahielos para clavárselo a su pequeño hijo, y mientras lucha con todas sus fuerzas para evitar clavarle eso a su hijo. Sí, la madre por propia voluntad terminó con su propio hijo. Luego saltamos a una escena en donde vemos a la madre hablar con un oficial de policía sobre la desaparición de su hijo, pero esto no tiene sentido ya que momentos atrás vimos lo que la madre le hizo, pero hay una teoría la cual dice que por el pasado que tuvo la madre, esta empezó a volverse irresponsable con su propio hijo, y que por no haberse fijado demasiado en él como lo haría una verdadera madre, terminó desaparecido en aquel parque de diversiones. Esto también explicaría el siguiente diálogo de la madre con el oficial de policía. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Hasta este momento hemos hablado de 3 juegos que toman un punto en común, la culpa.
Pero esto no es lo único que se puede ver dentro de un juego, y es que hay juegos los cuales nunca te lo dicen directamente, pero hasta todo el juego en sí podría significar algo. Un ejemplo claro de esto vendría siendo Hollow Knight, un juego indie el cual según muchos de sus fans vendría siendo la representación de la depresión por varios factores, ya sea la música melancólica, los fondos sombríos, zonas que generan tristeza dentro del mundo de Hollow Knight, y así muchos ejemplos más, pero a diferencia de todos los anteriores juegos que hemos hablado en este vídeo, en Hollow Knight no es necesario expresarlo como la trama principal de su aventura, simplemente es un sentimiento que se siente a medida que se va jugando, teniendo un equilibrio perfecto, ya que en un punto se puede estar disfrutando del hermoso paisaje de este juego, o simplemente conviviendo con las diferentes criaturas de aquel lugar, o también puedes disfrutar la vista de cómo tu teclado se rompe poco a poco por no pasar el jefe más fácil del juego. Resumidamente, tuvimos un juego en donde el personaje principal se liberó de su pasado, pero acabando consigo mismo en el intento, en el otro un niño que logró liberarse tras contar todo sobre el destino real que tuvo su querida hermana mayor sin la necesidad de acabar consigo mismo, sino más bien entendiendo que aún le quedaba mucho por el cual vivir, en el otro una madre la cual a diferencia de tanto el primer como segundo juego, ella no logró liberarse de su pasado, y como vimos momentos antes, siempre termina en el mismo lugar, dándonos a entender que nunca pudo superar la pérdida de su pequeño hijo, y por último un juego que nunca nos cuenta una historia fija, simplemente es algo que se siente al jugar, ver los paisajes con una agradable música sombría pero relajante de fondo, cada quien puede escoger la satisfacción de seguir una historia contada desde el inicio, una historia que simplemente te genera satisfacción al jugarlo, una historia de una persona que llegó al final de este video y sigue sin darle like espero, y me despido con la siguiente frase del gran jefe maestro. No valgo nada. Deberías dejarme aquí con la demás basura. Todos fallamos. Todos cometemos errores. Eso nos hace humanos.